Ahí nos podés escuchar también. Y después vamos subiendo los videos. Recuerden, esta semana nos restringió YouTube. Nos bajó la trama. ¿En serio? Sí. Ya volvemos. En serio, dice. No pregunté antes del aire cómo lo presentaba. Martín Rodríguez es escritor, es periodista. Es editor. Editor también. Qué bardo los editores. Y... Pero es la tarea más linda en el fondo, porque haces cuerpo a tierra y estás a otros, ¿viste? Claro. Bueno, me gusta más que a veces que poner la trucha, digo. Gracias por... es verdad. Gracias por venir al piso y Gracias a ustedes. a visitarnos. Nos debíamos este encuentro, ¿no? Exacto. Bueno, un poco para conversar de varias cosas o pasando un poco por distintos lugares. Visitaste Paraná, ayer tuviste Sí. compartiste una charla sobre política y literatura. Sí. Un poco tu abordaje desde el periodismo de la política tiene ráfagas de literatura, tiene ráfagas de crónicas de calle, de qué sé yo, ¿no? Sí. Un poco de todo también, así que eso le da para los que lo leen y para quienes no, invitamos obvio que lo puedan hacer. Ese abordaje, una palabra que va a odiar Flor, intuyo que vos también, holístico, ¿viste? Ahora todo es holístico. Sí, todo es holístico. Ponerle holístico y coaching a todo. Pero suena bien igual, holístico. Suena bien. Mejor, es que no está tiene mal. buena sonoridad. No está mal el problema. El problema es el mal uso de El la problema palabra. es los ladris. Pero se pone, claro, ¿viste? O hibridación, ¿viste? Hay palabras que se ponen de moda que son un embole, pero holístico, me cabe. Holístico lo aprobamos. Está aprobada, sí. Bueno, así como un disparador requete contra genérico, pero ayer escuchaba una entrevista, le decían a un economista, ¿cómo la ves? Sí, Es como una pregunta clásica, y a los que bordean o laburan en periodismo político también es una pregunta bastante habitual. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿cómo la ves y qué va a pasar las dos? Pero bueno, arranca por donde te parezca. ¿Cómo la veo? La veo difícil, no la veo fácil para nadie, empezando por la gente, ¿no? Creo que estamos pasando una etapa muy compleja, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tengo la sensación de que el gobierno cuenta a favor, el gobierno nacional, ¿no? Estamos hablando de la situación general de la Argentina. Cuenta con ciertas, todavía con cierto crédito, me parece, ¿no? O sea, me parece que no dimensionamos la profundidad de la bronca que había hacia atrás de lo que había pasado a cómo habíamos llegado al gobierno de Milei. Creo que eso le dio un fuerte crédito al gobierno, ¿no? Como el rechazo a la casta, ¿no? O sea, esa palabra organizó mucho más de lo que creíamos, creo. Sí. ¿No? Sí, La palabra casta es como, ¿viste? La casta peronista, la casta kirchnerista, la casta en general. La casta sindical. La casta sindical, hasta la casta empresaria. Sí. ¿No? Cuando el gobierno... Entonces, una especie de hartazgo con el status quo. Entonces, eso yo creo que todavía tiene cuerda, y que la economía argentina es un territorio desconocido. Creo que la economía argentina es... esta crisis que vivimos es una crisis que tiene puntos de contacto y puntos de no contacto, puntos de diferencia con otras crisis que atravesamos. Por ejemplo... A diferencia del 2001, que tuvo una etapa difícil de la Argentina, esta es una etapa donde hasta ahora no hay tasa de desempleo alta. Claro. Entonces, estamos mal, pero ocupados, ¿no? Hay las personas están en una condición casi de pluriempleo, ¿no? Sí. Las plataformas, la economía de plataformas, de algún modo, sobre todo pienso, no sé tanto cómo ocurre acá, en la ciudad de Paraná, o en la provincia de Entre Ríos, pero digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, contiene como contenían simbólicamente los movimientos desocupados, ¿no? Es como que si dijeras, pasamos del MTD a Uber, ¿no? A pedido ya y a toda esa economía. Sí. Entonces, Sí, incipientemente también. ¿cómo? Incipientemente también, digo. Sí. En Paraná, Concordia. Bueno, grandes. me imagino, sí, porque además, bueno, las realidades son, y las realidades urbanas y todo tienen mucho punto de contacto, además estamos cerca, y las economías. Entonces, te diría eso, ¿no? Como primera cuestión te diría, hay una especie de contención que no es la contención del gobierno, no es la idea de contención como la que teníamos más o menos cuando gobernaba el peronismo, que si están poniendo guita abajo, están haciendo tal cosa, están multiplicando programas para no sé qué. Creo que el gobierno tiene muy
quirúrgicamente algunas decisiones tomadas, que es sostenimiento de la asignación universal por hijo, algunas políticas sociales que, si vos la ves, proporcionalmente han caminado a la par o han superado la inflación, proporcionalmente. Y luego una realidad económica argentina que hasta ahora contuvo, claro. dada por los efectos de la inflación, que está desacelerada, o que pintó una desaceleración en los últimos meses muy importante, y una economía de una informalidad que contiene, ¿no? Que contiene. Entonces, eso me parece que son los créditos que todavía tiene. Y que no te obliga, sí. y que no te obliga a estar atado por poca plata, con respeto, Sí, lo digo, pero sí. con poca plata en la sumatoria de otros laburos informales. Exacto. Entonces, bueno, eso dentro de todo es la situación que le juega a favor al gobierno. Ahora, ¿cuánto puede durar esto? ¿Cómo puede cambiar? ¿O cuánto? No sé. Todo aparece. El gobierno puede tener una presentación, un packaging romano, ¿no? Esto llegó para siempre. Sin embargo, todos sabemos que está agarrado al dólar. O sea, hoy es el dólar planchado. Claro. Y es mes a mes ir comprobando la baja de la inflación, que a su vez es una baja discutible. Pero bueno, digamos, en los números baja. Sí. O sea, entonces todavía lo veo atado a lo que maneja con alambres y a lo que no maneja, que tiene que ver con una realidad que en ese sentido el gobierno mira más de frente a la sociedad realmente existente, ¿no? Es decir, los gobiernos anteriores del peronismo, sobre todo, eran gobiernos que negaban o que se autoconvencían de que había cambios que eran posibles de ser reabsorbidos por la situación. Digo, por ejemplo, este es un gobierno que mira la informalidad y no la mira con preocupación en algún sentido, pero también la mira con una realidad que llegó para quedarse, ¿no? Me parece que eso. Pensaba un poco también, mientras te escuchaba, un poco también como Sí. disparador de la conversación de ayer, que quedé ahí también un poco recalculando con una cantidad de conceptos que en otro momento eran como muy, pero muy importantes. La idea de estado de bienestar, la idea de vivir bien, la idea esta de tener un trabajo, tener una casa, y que cómo todo ese proceso se ha roto en muy poco tiempo en la historia argentina, y cómo en este presente también, no sé, con la mayoría de la gente que tiene más o menos mi edad, digo más de 30, menos de 40, pero que está en esta faena, y voy a usar la palabra faena porque es como corres atrás del reloj porque tengo otro laburo, porque tengo otra cosa, porque esto, ¿no? Vas corriendo intentando robarle segundos al reloj. Desde ese lugar te lo pregunto, ¿no? ¿Qué ves en el último tiempo de Argentina de cómo se rompió esa idea de vivir de estado de bien? Mira, ahí hay una parte que es, yo te lo voy a decir, una fórmula que se me ocurre, que es como evitamos el estallido social, lo que no vamos a poder evitar son las implosiones personales, ¿viste? Como la gente se va a ir como rompiendo por dentro, ¿no? Bueno, no es un vaticinio, pero digo, en la parte donde el sostenimiento de la vida no tiene el sostenimiento de la vida, el sostenimiento de un nivel de ingreso que te permite una sobrevida, que te permita sostener una familia, quienes tienen familia, etcétera, etcétera, se va volviendo más y más exigente. Entonces, es verdad, digamos, es decir, evitamos el estallido social que es común en las crisis, ¿no? Yo nací en 1978. Tengo registro consciente de dos crisis fuertes, 1989 y 2001. Crisis en serio, crisis donde tu mamá te mandaba al supermercado y casi que le tenía más miedo al etiquetador que a los carapintadas, ¿viste? O sea, era complicado. Y la crisis de 2001, que era, aquello fue la hiperinflación y lo otro fue, diríamos, la hiperrecesión, la del 2001, ¿no? Con gente que no tenía trabajo, ¿no? Bueno, entonces uno sabe por viejo, ¿no? Y tiene como, ya empieza a tener en la Argentina, ¿viste? Como un amigo decía, en Estados Unidos cada generación tiene su guerra, en Argentina cada generación tiene su crisis. Ahora es distinto, pero el condimento es esto, ¿no? Es esta migración a la informalidad y al pluriempleo y a sostener la vida como de lugar, con 200, ¿viste? Con aplicaciones que complementan. Y una perspectiva, estos días que se discutía tanto si iba a haber un 17 de octubre, ¿no? Digamos, más allá de lo hablábamos ayer. ¿No? Vos decís, la primera pregunta, obviamente que se ocurrió un poco en el entorno del kirchnerismo a partir de la detención y la condena a Cristina Kirchner. Pero la pregunta
tiene muchos subtextos. Y uno sería interesante que es el 17 de octubre de qué clase obrera, ¿no? Claro. Entonces, vos decís, con esto redondeo la respuesta, pero digo, el 17 de octubre de 1945 nos dio la imagen de una Argentina en un estado de un proceso de industrialización con una clase obrera más o menos homogénea, ¿no? Ujú. Hoy no estamos en un proceso de industrialización, estamos en la transición, quién sabe hacia dónde, y con una fragmentación de la realidad de los trabajadores que decir, bueno, hoy ¿qué es la clase obrera? Es el que está solo y maneja un Uber, es el empleado de una fábrica, es el empleado de la industria de servicios, con toda la volatilidad, ¿no? El trabajador golondrina de la industria de servicios, es el Rappi, es el joven precarizado, o sea, incluyendo clases medias, ¿no? Que es un universo laboral más grande. Entonces, docentes universitarios docentes que se van de la universidad exacto, en busca de otra cosa. Exacto. Entonces, clase obrera somos todos, en algún sentido, no me quiero sumar a una épica absurda, pero digo, bueno, clase obrera, clase trabajadora somos todos y son múltiples realidades. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Me parece ahora, sobre todo en la expectativa de cambios que hay, ¿no? Que siempre, ¿no? Siempre es como, ¿por dónde va a ir la cosa? Bueno, miremos, en principio, hagamos un gran baño de realidad sobre cuál es la situación social, ¿no? Concreta. Aparte, linkeando parte de esto que decís acá al final y lo que comentabas al principio, con la palabra caste y demás, bueno, el que viene a representar, lo digo provisoriamente en todo caso, pero el que viene a representar a mucho de esto que vos estás nombrando ahora, es precisamente Milei, o los libertarios, o lo que sea. Sí, o sea, o sea, digo, respecto del 17 de octubre de Cristina. A ver, una cuestión que está de fondo en lo de la casta, ¿no? Es decir, dilema de los trabajadores argentinos. Es flexibilidad o derechos, ¿no? La otra vez hablaba con un abogado laboralista que estudia el tema, Juan Manuel Otaviano, y decía, no, porque vos hagas una encuesta en donde la hagas entre la flexibilidad con tu digamos, libertad para trabajar, para manejar tus horarios, tus ingresos. Esa suerte de, en el caso de la economía de plataformas, que tampoco le vamos a poner, no es que todo el mundo se transformó en chofer de Uber, no está claro, pero digamos, esa nueva economía colaborativa designa nuevos roles al mundo laboral, ¿no? Donde el patrón es más difuso, donde el uso del tiempo aparentemente, aún cuando hay premios y castigos, pero lo manejas vos, o sea, una cantidad de cosas versus los derechos, ¿no? El trabajo fordista, ¿no? Que conocimos en el siglo XX. Bueno, hoy está atravesado por ese dilema y entonces la pregunta era, vamos a ver si hacemos una encuesta o si hacemos una consulta, ¿cuánta gente no prefiere su libertad, su flexibilidad a estar, digamos, condicionado, entre comillas, por un trabajo formal, ¿no? Y eso es uno de los quilombos. Entonces, bueno, vos decís... Lo que pasó cuando hubo algunos intentos claro, de Milei armar... dice, viva la libertad, carajo. La libertad está contenida también en eso. Claro. O sea, ¿qué libertad? Libertad frente a qué. Y a la vez, el segundo proceso que tuvo esta democracia a partir de 2002, dentro de los cuales el kirchnerismo gobernó 16 años, no es que estuvo, ¿no? Entonces, es decir, ese mundo, ese gobierno pretendió defenderse o cuestionar la avanzada libertaria sobre la base de derechos y políticas que, bueno, que se revelaron que no eran, que no, diga, mucha gente te hubiera dicho, van por tus derechos, ¿qué derecho? Claro. Si no bueno, era algo que se discutía, creo que al final de Alberto. Perdón, dale. No, que justo con eso, que cómo ante el hartazgo del statu quo, ¿por qué se elige o se busca algo que profundiza el statu quo, como decirlo? Es que habría que ver, o sea, ahí hay una definición, es buena la pregunta, porque, es decir, yo entiendo perfecto esa pregunta, la interpreto de este modo que es, primero, de Guatemala a Guatepeor, segundo, Milei refuerza un poder más de tipo económico, ¿no? Digamos que sería como, es más poder a los poderosos, ¿no? Sería sobre todo al poder económico. Y bueno, pero es que la realidad que yo interpreto, uno habla, yo de la realidad, cada cual tendrá su visión, pero quiero decir, la realidad económica efectivamente muestra que la noción de quién tiene el poder, quién no tiene el poder, también está un poco más difusa de lo que nosotros, quienes que nos paramos en un lugar, uno puede intuir cuál es,
creíamos, ¿no? Es decir, había mucho poder en la política también. Había, después de la pandemia, una nueva interpretación sobre los beneficios del poder del trabajo público, del empleo estatal por sobre la realidad de un empleado privado, por ejemplo. O sea, se reescribe quiénes son los privilegiados, sino en una sociedad constantemente. Aunque uno pudiera tener, para decirlo mal, una suerte de raíz marxista para decir los dueños de los medios de producción es el poder, los trabajadores son los esclavos, yo qué sé. Claro, sí. No, uno haría una partición así muy básica. La dinámica de la sociedad, la economía, todo se diversifica, se complejiza, bueno, lo que ya sabemos, no deja de existir esa relación, pero en simultáneo crecen otras perspectivas. Y yo creo que ahí el gobierno del Frente de Todos cometió un error central, pero central, que fue sobrevalorar y sobreponderar lo estatal durante la pandemia, ¿no? Como si hubiese cosas que iban a ser, además en el peronismo, no sé si soy claro, voy a decirlo así, cuarentena, aislamiento preventivo, quiénes tenían el sueldo garantizado y quiénes no. Exacto. Claro. Exacto. Primera división. ¿Viste? ¿Quién sabía que tenía la... El que no podía salir a Exacto, changuear cómo comía. Exacto. El cuentapropista, histórico, porque no es que la informalidad es un fenómeno de hace 10 minutos. Claro. No. O sea, no. De hecho, José Núñez en los años 70 habla de la masa marginal. O sea, siempre hubo, pero bueno. En 2020, 2021, ¿quiénes estaban en condiciones de quedarse en casa? Bueno, esa es una división social que marcó la era Milei. Entonces yo miraría eso, no para no ver lo otro, pero sí para ver sobre qué está parado Milei, sobre qué fórmula plebeya, entre comillas, está parado Milei. Está parado sobre esa. Entonces, ¿qué es casta? Bueno, todo el tipo que trabaja en el sector. Y además en un sector público, dentro del sector público. Es decir, no es casta un policía, no es casta hasta ahora, con el bolón que cae en el Garrahan, que es de una crueldad absoluta, pero no era casta un médico, no es casta... ¿no? Es casta el empleado público, el militante, el no sé qué, ¿no? Digamos, ¿cierto? Hasta una especie de perfil sociológico, ¿no? ¿Cuánto es eso? La respuesta que yo recuerdo perfecto. ¿Cuánto es eso, te decían, en el gobierno de Alberto? Si tuviésemos que hacer un gesto demagógico, por ejemplo, de bajarnos el sueldo, ¿para qué? Mirá, saco el número, pum, pum, es nada, 0,001 del PBI. Y además nosotros, ahora, cuando la sociedad necesita el Estado, le vamos a bajar el sueldo a los trabajadores. O sea, una sobreponderación y una autopercepción, ¿viste? Aparte, perdón, no sé si sería que te interrumpo, pero aparte con una reivindicación de eso. Claro. Claro, soy un genio, soy un héroe. Total. Claro. Entonces, eso para mí fue uno de los puntos clave. Entonces decís, uno conoce todo, ¿no? O sea, yo los invito a mirar, no soy ningún genio de nada, pero ¿cuál es la red social más interesante para observar? Los estados de WhatsApp, porque son diríamos, las publicaciones de personas a las que no te lleva el algoritmo. Claro. Sí. Entiendo yo, por ahí viene uno y dice, sos un boludo. Pero digo, yo agendo, me tomo un remis ahora, ponele, y agendo al tipo, porque me acompaña después a 2 lugares, no sé, suponete. Agendo al paseador del perro en mi casa, bueno, un universo de gente que no conocés, qué sé yo, y después te quedan los estados de WhatsApp, los chusmeás, yo los chusmeo, lo que más miro más que historias de Instagram. Porque son personas que no están, la inercia algorítmica no me los trae, no me van a pedir amistad en Facebook o en Instagram. El focus de Tinta Limón. El focus de Tinta Limón. Los estados de WhatsApp. Te lo juro por Dios. Es el focus a mano. Sí, claro. Me levanto a la mañana. Entonces, y ahí vas a ver que capaz que el remisero que te llevó después vende empanadas. Total, bueno, eso negra desde ya. Y después, otra cosa que ves es, lo voy a decir, qué sé yo, ¿viste? No sé, no pretendo la ofensa gratuita, pero digo, episodios de muy interpelantes para mi propia realidad. El caso, un dolor enorme cuando murió el Papa, para mí una figura, digamos, de muchísimo valor, pero bueno, también la detención de Cristina, yo no soy cristinista, pero digamos que conmociona la política. Y ahí también mirabas, entonces veías tus contactos politizados, ¿no? Ya estaban tocando el nervio del volcán. Sí. ¿No? En los 2 episodios. Digo, porque hay uno que me involucra, que más sentimentalmente, que es el caso. Si bien yo no quería que vaya presa Cristina, lo aclaro, pero. Y lo de Francisco. Y de golpe,
los contactos de gente que uno comúnmente diría menos politizada, o que caberían en un concepto de gente común, por decirlo así, que es choto. Bueno, esa gente seguía su vida, ¿no? Su vida común, qué sé yo, su vida. Y no estaban interpelados, ¿viste? Entonces, yo creo que Milei es un modo de politizar los no politizados y un modo de organizar una bronca entre aquellos que no hablan el vocabulario de la militancia política clásica, ¿no? Ujú. Preguntarte, ayer hablaste mucho de la figura de Rodolfo Walsh, Sí. que para mí es central en la literatura argentina, Sí. independientemente de si inaugura o no inaugura un género, no voy a entrar en eso, Sí. pero sí me parece que en la historia argentina no podemos perderlo de vista. Sí. Preguntarte si es un autor al que seguís leyendo, si es un autor al que te ayuda a pensar, si tenés como ahí esos Sí. caballos de batalla a los que decís, bueno, no le estoy encontrando el agujero al mate y, no sé, vas y rastreas un poco por ahí. Sí. O, no sé, pienso en la figura de Rodolfo Sí. Walsh porque ayer hablaste de las dos cartas Sí. y me parecen que son muy importantes, pero digo, hay gente que por ahí cuando estás como muy trabado Sí. te abre un poquito ahí Sí. una ventanita. Te puedo responder en capas, A si ver. me permitís. La primera cuestión es que para mí hay un episodio histórico, de tipo histórico, que me interesa muchísimo, al que me interesa volver mucho, que es el Rodolfo Walsh durante la dictadura. Walsh vivió un año de la dictadura, Ujú. o sea, porque lo matan en marzo del 77. Sí, 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 después de la carta. Y dos textos, que son la carta abierta a la Junta Militar, como dijimos, y en octubre del 76 la publicación, entre comillas, o la circulación de un documento crítico a la conducción de Montoneros. O sea, la lectura doble. Yo propongo siempre donde puede una lectura doble de las dos cartas, mirar las dos cosas a la vez. Eso es una invitación a un episodio donde no es Walsh elaborando un libro, que si bien los libros de él, los libros de denuncia, tenían una vocación militante, pero eran un hecho estético. Eran Estaban muy bien escritos. Claro, un objeto estético. Bueno, en este caso no. Son dos textos cuyos lectores entran en otro lugar que el consumo literario, por decirlo mal y pronto, ¿no? Entonces, ese Walsh. Después, a veces me gustan los escritores que me ayudan a destrabar cuestiones de escritura, ¿no? A veces hay escritores más barrocos, a veces leo a, no sé, Osvaldo Lamborghini, que es un escritorazo, en una especie de escuela de escritura, o a César Aira, ¿viste? O al propio Horacio González, ¿no? Que era un gran sociólogo, y que tiene una destreza, un tipo de destreza. Y a veces, como el caso de Borges o de Walsh, los escritores de una economía, que escriben en una línea lo que vos tardás en un párrafo, suponete, ¿no? Entonces, Walsh me parece asombroso en cuanto a su capacidad de síntesis, ¿no? Así que sí, y en pandemia, justo que hablábamos, un momento al que se vuelve menos, yo me gustaría que todos volvamos un poco más a pensar la pandemia, pero me acuerdo haber releído, una de las relecturas que hice fue de Walsh. Es uno de los pocos escritores de los que podría decir, creo que leí todo, digamos. Y leí alguna suerte de papeles que habían publicado en los años 90. Tuvo la curaduría en ese momento de Juan Forn y de Daniel Link. Y salieron en Seix Barral. Y eran, bueno, una serie de artículos y de diarios y de cosas que publicaba Walsh y de anotaciones y todo, que era muy interesante porque entrabas a ver, ¿no? Qué sé yo, las internas, no sé, cosas que tenían que ver con la militancia política, sus viajes a Cuba. Me parece interesante. No coincido ideológicamente tanto. O sea, es un escrito, tiene una visión más a la izquierda de lo que es mi visión del mundo. Ponele, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero bueno, pero sí, es un... Tampoco sé si tiene la dimensión estricta de un teórico intelectual, ¿no? A veces es un tipo que pensó y que intervino, ¿no? Era una gran prosa militante. Claro. No sé si tiene la dimensión intelectual de un Viñas, por ejemplo. Me parece que no tiene el espesor ensayístico, claro. De David Viñas, de Beatriz. Bueno, ni hablar. Pero pensando en los 70, los que fueron contemporáneos a él, ¿no? Como si fuera, no sé. Fue otra cosa, ¿no? Un híbrido entre. Híbrido, palabra de mierda. Pero, bueno, entre John William Cook, por ejemplo, un gran escritor. Está poniendo en valor la palabra híbrido, ¿viste? Sí, Poniendo en valor, al menos acá se usaba mucho en la. No, peor es hibridación, esa me embola más. Híbrido, está bien. Ok. Como escritor, ¿dónde sentís que va la urgencia de escribir o dónde vos escribís con urgencia?
Es una gran pregunta, no sé. A veces tengo la inquietud o el impulso de intervención en ciertas coyunturas, que ahí incluso me he curado de Twitter, soy, viste, como, hola, soy Martín, hace 2 días no tuiteo, viste, como un alcohólico anónimo de Twitter. Me parece que a veces hay un impulso de eso, y después hay una faceta mía más literaria, si querés, que se enreda con otras demandas internas, ¿no? Que también, ¿no? Es decir, estos últimos años atravesé duelos importantes, murió mi madre, hace poco murió mi padre, en fin, situaciones de la vida muy complejas, y ahí también, ¿no? Más que para intervenir, para cuidarte un poco a vos mismo, sí, o algo así. ¿No? El caso de mi madre tuvo que ver con que mi mamá murió en el año 22, yo tuve una relación muy difícil con ella, una relación muy, muy apasionante, una mujer de una vida, ¿no? Una gran vida del siglo XX, ¿no? Una mujer que fue militante política, que atravesó desgracias y tragedias, ¿no? O sea, fue un militante en serio, digamos. Y después quedó como con muchos quilombos y no era un vínculo fácil para mí. Y yo necesité escribirlo, necesité completarla. Llamativamente, la muerte de mi padre, con quien tuve un gran vínculo, un gran amigo, era mi viejo, me incita menos a la escritura. Es como si las cosas ya estaban más resueltas. Más sobre la mesa, claro. Si bien ahora estoy escribiendo, pero tiene que ver con unas investigaciones sobre algunas historias familiares y qué sé yo, para una editorial que publica el Museo del Puerto de Ingeniero White, ahí cerca de Bahía Blanca, donde está el puerto, que era de donde venía la raíz paterna de mi familia. Pero, por ejemplo, con lo de mi madre, escribí un libro que era un poco necesité no perder el hilo y, ¿no? Una muerte así, que es una cosa tan difícil, ¿no? Es como cuando se te cierra la puerta de tu casa y dejaron las llaves adentro, ¿no? Es un momento de quedas en un pasillo oscuro. Bueno, necesité buscar una llave, volver a abrirla y ordenar un poco eso. Wow. Sí. Una de las características que tenés a veces en la escritura, sobre todo columnas, ¿no? Creo que sería ese el género, de tomar hechos que parecen particulares o individuales o de tal persona de la calle o tal militante o tal recuerdo, a veces también linkeado con fragmentos de poesías, etcétera, pero para contar la gran cosa. Sí. ¿No? Haces a veces ese rulo. Sí. Que bueno, que tiene que ver con esto, con el focus de Martín Rodrigo, Tinta Limone, porque es el arroba. Es el arroba. ¿no? Sí. El arroba de Twitter, en Twitter. Sí. Buscás a veces esas, decir microhistoria me parece que es otra palabra como hibridación, sí. pero sirve quizás, ¿no? A veces buscás esas cosas específicas o particulares para contar lo grosso. Mira, en este caso, al no estar comprendido eso, más que en un sistema de escritura que me sale, Claro. No es una investigación sociológica, no es una investigación de mercado, no son focus. Y no lo digo en contra de todo eso, me parece que es válido y está buenísimo y muchos amigos viven de eso. Claro. Y hasta te dan laburo. Pero lo veo como una cosa que es como dejar en esas historias una pregunta. Ajá. ¿No? Es decir, que lo interesante siempre sea la posibilidad, es como si fuese el antigénero policial, ¿no? Que sería la revelación de un misterio, sino la generación de un misterio. O sea, a mí me interesa que detrás de un texto sobreviva, quede como rastro una pregunta, ¿no? O sea, ¿quién era esa persona? ¿Por qué dijo eso? ¿No? ¿Qué realidad nos muestra? Y punto. Y no más que no hacer un método que la gente, viste, vamos a deducir que si una persona piensa eso, hay una proporción de la sociedad, no. Pero me inquieta. Y a algún punto, el salto a eso, yo venía del análisis político más cerrado al vacío y más desde la, qué sé yo, viste, la rosca política, la rosca de Palacio. Claro. Yo vengo de la militancia política también, o di un paso por ahí, no vengo, vi un paso por ahí, entonces muchos actores los conozco, a veces dicen, ¿tenés fuente? Bueno, es mi amigo, ¿entendés? Digo, me pasaba eso. Pero, o mi enemigo, pero sí es como decir, bueno, todo eso se agotó. O sea, yo no leo un solo newsletter que me trae rosca de pasillo. No lo leo. Al final te enterás de todo, porque
leíste un fragmento en Twitter porque alguien te lo contó, no sé, está bien, nos informamos, viste que la porosidad es amplísima. Sí. Pero a mí, viste, enterarme de lo que dijo, no sé qué, viste, además se va renovando, ¿no? Los consumidores de letra de la Cámpora, luego fueron los consumidores de letra y de poder de Marcos Peña, y luego fueron del albertismo que no fue, y luego ahora son todos fans de Santiago Caputo. Bueno, esa evolución del consumo de poder, ¿no? Escrito, me chupa un huevo, ¿viste? Perdón, no es correcto. Pero no me importa, no importa. Entonces me interesa más qué pasa afuera. Además, lo que también digo es, a todos, bueno, ahí me incluyo, porque si no es como fácil decir, a todos les pasó y a mí no, pero a todos nos agarró mirando qué esta era, o sea, la ola libertaria, mirando qué, mirando para dónde, esperando qué cosa de qué. O sea, como te diría, todos fracasaron. ¿Dónde estaba esa intelectualidad que asesoraba a Cristina o asesoraba a Alberto y que hacían culo en el o sea, en Balcarce 50? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban mirando? No, nadie vio que venía esto. ¿Entendés? Bueno, entonces, en ese sentido, los observatorios de cosas no ¿viste? sirvieron para nada. Los discursos del odio, todas pavadas, ¿viste? Y todos imaginando un cordón sanitario que los salve y los deje del lado de adentro del beneficio público. Entonces, esa parte me irrita. Entonces digo, bueno, salí, habla con los libertarios. O sea, es más en ese sentido, aún con toda su vocación polémica, son más interesantes Pablo Semán, que es mi amigo, Mayra Arena. Ajá. O sea, que hay gente que está, que no les hago descubrir nada, seguramente mucha gente ya los lee, pero digo, que están ahí, que están lidiando y escuchando y proponiendo escuchas sobre cosas que al peronismo en la versión de los últimos años le quedó totalmente afuera, ¿no? Pensaba también un poco en cuánto se compara este tiempo, o cómo se mira, o cómo se vuelve a mirar con otros ojos la figura del expresidente Menem. De hecho, ahora el 9 de julio sale una serie justamente sobre Carlos Menem. Bueno, va a haber una cantidad de cosas que seguramente se va como a volver a hablar más masivamente, ¿no? De Menem por la serie, tal vez. ¿Qué ves tal vez como de reflejo de aquel tiempo? ¿O qué te parece que busca tal vez espejarse Milei en ese momento? Bueno, a ver, lo más obvio es las coincidencias ideológicas. O sea, tienen dos proyectos vinculados a una visión liberal de la economía, una economía abierta, integrada más al mundo, más globalizada, etcétera, ¿no? Aún cuando puede haber matices en uno y otro lado y contextos totalmente distintos, ¿no? Es decir, Menem llega al poder, empieza a carretear para llegar al poder en un mundo y llega al poder en otro, o sea, ¿no? Siendo de provincia, aparte. No, total. Menem tenía una cualidad, que era un riojano, gobernador de una provincia, con mucha raíz en el norte argentino, y también era un hombre muy popular. Él le debía parte de su popularidad a la imitación genial que hacía Mario Zapag. El Zapag en los años 80, para los jóvenes, no se recuerdan, era un gran humorista, un gran imitador, muy, muy campechano, muy divertido, y tenía dos imitaciones geniales, Menem y Dante Caputo. Eran las dos grandes imitaciones. Después tenía otras también, ¿no? Pero de políticos. Sí. La de Alfonsín también era buena. Bueno, y entonces lo obvio es decir, Milei ve en los años 90 una década donde se consagran valores sobre la economía y bla, 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 que comparte. Liderazgos son raros. Menem es como si fuese ir a buscar la solución argentina a lo más profundo de la Argentina, ¿no? Y Milei fue ir a buscar la solución argentina a lo desconocido, porque Milei es una historia, una biografía totalmente distinta a la de Menem, completamente distinta. O sea, no viene del peronismo, no viene del interior argentino, no conocía prácticamente la política, aunque conocía el mundo de Eurnequian, ¿no? Que es un mundo de la política, ¿no? Un gran lobista y que tenía una usina de gente, de economistas y políticos. Sector, acá un operador, que yo dice el sector prívico, digamos, mezcla de privado y público. Y bueno, algo así, exactamente, muy bueno eso, totalmente. No lo puedo citar al aire porque no me lo permitiría él, digamos. No, está bien, pero exactamente. Sí. Y después, Y después, bueno, el contexto es distinto, pero yo creo que
que hay algo hay algo del carisma personal. Hay que ver en Milei, todavía no lo termino de descifrar, pero que también Menem era una topadora de carisma. Menem fue el tipo más carismático que dio la política argentina. Después de Perón, Menem. En términos de carisma, de mano a mano con la gente. Y mirá que hubo carismáticos. Alfonsín y Kirchner fueron muy carismáticos. Cristina, pero yo creo que Cristina es un gran carisma de amor y odio, ¿no? El sector propio y el rechazo de los ajenos, ¿no? En ese sentido genera más amor-odio. Bueno, Macri ni empezó con el carisma. Pero a Menem lo querían todos, es tremendo. Sí, no, y además tenía una cosa con Menem, tenía la idea del mano a mano. Periodistas que cubrían, periodistas de Página 12 que cubrían una gira presidencial. Menem no personalizaba. Entonces venía, saludaba a uno y decía, ¿cómo le va, Román? ¿Cómo anda? No sé qué. El tipo, bueno, ¿qué tal el presidente? Obviamente es un presidente. Sí, claro. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Dice, no, güey, ahí mi señora está con un tema de salud, la van a operar. Corte. 2 años después, otra gira, otro momento, lo cruza Menem. Dice, ¿cómo anda, Román? ¿Qué pasó con su señora? ¿Entendés? Claro, o sea, claro. El tipo veía, saludaba a persona, un presidente saluda a persona por minuto, ¿no? O sea, y periodistas, y lobistas, y pelotudos, o sea, está todo el día. Y tenía ahí, entonces, eso es una pavada, decía, mira, ¿cuál es el gran secreto? Tenía memoria, pero había algo más en eso. Había una forma, había un estilo, había una mirada a los ojos, ¿no? O sea, Menem era muy complejo, mucho más complejo. A mí, lo que me disgusta anticipadamente a la serie, sin haberla visto, y poniéndole una ficha a ver qué tal está, es como que el personaje se tape el bosque, ¿no? O sea, que el personaje tape la complejidad de una época, la complejidad de una persona. Si Menem no era un menemista, claro. Menem era un hombre de Estado, claro. Era un político, era un astuto, era un tipo que había estado preso. Claro. Y no estuvo preso, o sea, sí, no estuvo en la ESMA, pero tampoco estuvo, después estuvo con domiciliaria, recorrió el país, estuvo en Formosa, estuvo en Tandil. Claro, la cárcel esa de Formosa, claro. Terrible. Estuvo en El Barco, que fue el primer, el lugar donde iban presos los peronistas, no de izquierda, digamos. Estuvo Cafiero, Lorenzo Miguel, un montón de tipos. O sea, Menem conoció a Perón, conoció a Cámpora, conoció a los Montoneros, conoció a Isabel, conoció a la derecha. O sea, estamos hablando de una persona que tenía el peronismo tatuado en el cuerpo. Tatuado en C, conoció a Angelelli, conoció a los curas tercermundistas, conoció a Opus Dei. O sea, no era una figura livianita, que era una especie de mercachifle que vendía, autos usados. No, tampoco, digamos, pero lo situaría ahí, incluso es la década que nos transforma. Entonces, Menem no está en una multitud que lo despide, pero está en una zona interior de la sociedad, ¿no? Como si fuese el closet, el verdadero closet, que es donde están los dólares, donde está ¿no? Donde está el viaje a Cancún, donde está las fotos de familiares, o sea, Menem está en otra zona, que no es la consagración pública, la Plaza de Mayo, la multitud despidiéndolo. Está en otro lugar. Menem. Sí, el viaje a Camboriú, claro. La cervecita a $1 y cosas que son como culturales mínimas que se le dio a la clase media, que por ahí yo digo en broma, bueno, sí. Esto tiene algo de menemismo, pero sin guita, digamos. Claro. Sin guita para... Pero si pudieras armar una convertibilidad, Milei se tira de palomita. Mira. De hecho, la idea es mantener el dólar como... O sea, ¿en qué se basa el proyecto? Mantener el dólar planchado. Claro. Mira la gente, 150.000 hinchas de Boca, hay que hacer una etnografía de eso. Sí. Que se fueron al Mundial de Clubes. O sea, bueno, eso... Pero bueno, falta, ¿no? Además, Menem, hasta que armó la convertibilidad, fueron 2 años. Él se comió una hiper. Sí. Y se comió unos saqueos también. Sí, Menem tuvo adentro de su gobierno tuvo el estallido. Claro. Y finalmente, las transiciones, acuérdense los ministros de Economía que morían. Su primer giro es un giro más bien desarrollista, vinculado a algún gibón, vinculado a los sectores locales. Pero se convence del mundo porque, bueno, el mundo cambia. Claro. A Menem lo agarra sí. un momento de bisagra de la historia. Claro. ¿No? El fin de la Guerra Fría. Tal cual. Aquel el muro eso. Señor Martín Rodríguez, creo que no hemos excedido en el tiempo. Le robamos un montón de tiempo. No sé ni qué hora es.
pero bueno. 2 y 10 casi. Perfecto. Muchas gracias por habernos visitado. La pasé muy bien y cuando venga ya me voy a tomar el atributo. Cada vez que vengo a Paraná les caigo. Obvio. Caete, por favor, claro que sí. Siempre es lindo la conversación y bueno, y también esto, ¿no? De pensar un ratito en conjunto que viene bien. Dale, muchas gracias. Son las casi 2 y 10. Martín Rodríguez estaba acá con nosotros, @tintalimón. Y bueno, escribe en un montón de lugares, Panamá, libros. Revista Panamá, sí, obvio. Sí. Tal cual. Ya tenemos a Nachito de Virtual Group que viene a tocar un poco, porque toca esta noche en el Juan L, si no me equivoco, ¿puede ser? Dale, creo Ya que nos sí. va a contar. Esta noche, mañana. Bueno, ahí nos cuenta, quédense por favor, 2 y 10. Chau.